Me acompañen al Evangelio según San Marcos, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 31. Son varios versículos. Vamos a leerlos con detenimiento. Y recordemos que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 31. Le voy a pedir a los padres que tienen niños que me ayuden con ellos a que puedan estar en silencio y pueda fluir la palabra del Señor hoy sin inconveniente. Dice Marcos capítulo 10, verso 13 en adelante lo siguiente. Y le presentaban niños, o sea, a Jesús, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Para nosotros poder entender un poco el pasaje que acabamos de leer, es importante nosotros entender el tema central del Evangelio de Marcos. Cada libro en la Escritura posee un tema central. Nada está escrito por casualidad. Ningún capítulo dentro de cada libro de la Biblia está aislado de su tema central. Del tema central de cada libro se desprenden los versículos y capítulos que tenemos. Y Marcos no es la excepción. Marcos tiene un tema central, el Evangelio de Marcos tiene un propósito aquí. Y si ustedes leen todo el Evangelio de Marcos y lo analizan, se darán cuenta que el propósito de Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, o como bien lo llama Marcos en algunos momentos, el Hijo del Hombre. Y basado o entendiendo ese propósito de Marcos,
Es por eso que Marcos nos muestra a Jesús como aquel a quienes servían los ángeles en un momento cuando es tentado allí por Satanás. Los ángeles le servían a Jesús. ¿Por qué le servían los ángeles? Dice Marcos, porque Él es el Hijo de Dios encarnado. Los hombres le obedecieron a Jesús. Es interesante que al comienzo del ministerio de Jesús, Él les dice a los discípulos, dejen eso y vengan en pos de mí, y ellos inmediatamente le obedecen. Luego Marcos nos relata a Jesús tomando control sobre la naturaleza y la naturaleza obedeciendo a Jesús. Luego nos muestra Marcos también a los demonios obedeciendo a Jesús. Y todo esto porque Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Y eso es lo que Marcos quiere mostrar. Luego Marcos nos sigue mostrando a Jesús, guiándose de su tema central. Y luego Marcos nos muestra a Jesús que podía transfigurarse y hablar con Moisés y Elías cuando quisiera al mismo tiempo. Y eso solo lo podía hacer el Hijo de Dios encarnado. Es el tema central de Marcos. Y por esta misma razón, por ser el Hijo de Dios encarnado, Marcos nos muestra que Jesús debía morir para salvar a la humanidad. Y también nos expone. Y es por esta razón que ahora Marcos en nuestro texto quiere mostrarnos cómo es que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a salvar al mundo. Él vino a salvar al mundo y ahora Marcos viene a mostrarnos cómo vino a hacerlo. Y esta obra de salvación, mis amados hermanos, solo le pertenece al Hijo de Dios y a nadie más. Y es por esta razón que es Él, que es Cristo, quien da esa salvación, pero también es Cristo quien determina lo que se debe hacer para recibir la salvación. Es una prerrogativa del Hijo de Dios encarnado. Y es de esa manera como Marcos, teniendo esto en mente, que Marcos introduce en nuestros versículos de hoy. Y Marcos lo primero que nos dice, y al momento que desarrollemos esta historia, les pido no olviden el tema central del Evangelio de Marcos, el propósito de Marcos. Y dice Marcos 10, versículo 17, al salir Él, o sea Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús había estado antes en la región de Perea, al otro lado del Jordán, y ahora Jesucristo se dirige a la ciudad de Jerusalén, y en medio de este momento se acerca este hombre. Y es importante recordar que este es el comienzo y al mismo tiempo el lugar del fin del ministerio de Jesús. Cuando Jesús va de un lugar a otro, este joven, a quien Marcos llama uno, y a quien otro evangelista llama el joven, y a quien Lucas llama un joven prominente, se acerca a Jesús corriendo. Pero previo a este evento, nosotros acabamos de leer cómo Jesús ha reprendido a sus discípulos por impedirle a los niños acercarse a Él. Y en cuanto a este último evento con los niños, podemos leer cómo Jesús usa la inocencia y la dependencia de los niños hacia los adultos para ilustrar la manera en cómo nosotros deberíamos y pudiéramos acercarnos al reino de los cielos. Con esa misma actitud de inocencia, humildad y dependencia. No está diciendo que de los niños es el reino de los cielos, está mostrando la actitud. Eso es lo que está mostrando Cristo antes. Y yo creo que este evento que estudiaremos hoy no está divorciado de los eventos anteriores. Y cuando el joven de nuestra historia se acerca a Cristo y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No olvidemos que antes Cristo nos ha recordado que la vida eterna es algo que yo debo buscar con la misma actitud que tienen los niños, con una actitud de humildad y no de autosuficiencia. Más bien debo buscarla con una actitud de dependencia. Y conecta Jesús la historia del joven rico. Y este joven rico
prominente se acerca a Jesús y se pone de rodillas ante él. Al parecer este joven está sumamente turbado y él corre a Jesús. ¿Pero por qué a Jesús? Recordemos que tal vez hasta este momento la fama de Jesús se había divulgado grandemente, y recordemos que la idea de Marcos es presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. ¿Y quién era el único que podía responder ese tipo de preguntas a este joven? A Jesús. O sea que algo sabía este joven que lo llevó precisamente a Jesús. Y él se acerca corriendo y se pone de rodillas. Y lo interesante de esto es que en los tiempos de Jesús, la gente de prestigio no corría. Como bien lo describió un siervo del Señor, ya que esto estaba fuera de la ética social. Y vemos a este hombre rico y prominente corriendo y poniéndose de rodillas ante el carpintero. La necesidad que había en el corazón de este hombre parece ser muy fuerte, que le importó muy poco lo que dirían los demás. Y hasta ahora este muchacho nos sorprende. ¡Wow! Sin duda alguna, este joven había tenido humanamente éxito en la vida. Era rico, era una persona bastante moral, según él, como lo veremos más adelante. Y era una persona religiosa, como veremos en el resto de la historia. Y como dijo alguien, este es el tipo de joven que todo padre quisiera para su hija. Lo veremos más adelante cómo la historia cambia un poco. Y este joven está inquieto y le formula una sola pregunta a Jesús. Y basado en esa pregunta se desarrolla nuestra historia. Recuerden lo que dije en la introducción. Por ser Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el único que puede otorgar la salvación, Él es el único que puede decirnos cómo obtener esa salvación. Y Él dice, Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Este joven piensa que se trata de algo que él tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y miren la respuesta de Jesús en el 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fíjate que inmediatamente Jesús no responde a su pregunta, pero al mismo tiempo, como veremos, lo está haciendo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Jesús le dice, no hay nadie bueno, joven. Es como si Jesús le está diciendo, hey, en el mundo entero solo uno merece ese calificativo, y es Dios. Pablo en Romanos capítulo 3 nos dice que no hay nadie bueno, y no solamente eso, Pablo nos dice, y no hay quien haga lo bueno tampoco. Sino uno, Dios. Es importante aclarar aquí que Jesús no está afirmando ni está negando que Él es Dios. Ese no es el énfasis aquí en nuestro texto. Simplemente Jesús está haciéndole ver a este joven lo equivocado que él estaba en relación a lo que él creía de sí mismo. Él creía que era bueno. Es como si Cristo le dijese, en el mundo no hay nadie bueno, solo Dios es bueno, ni tú, joven, que te crees bueno. Solo Dios es bueno. Un predicador decía, muchos piensan que son personas buenas que a veces hacen cosas malas. Pero el concepto bíblico es al revés. Somos personas malas que a veces, por la gracia común de Dios, hacemos cosas buenas. Ese es el orden. Sin duda, muchos piensan así. ¿Y saben por qué muchos piensan que son buenos? Porque se comparan con otras personas que son peores que ellos. Bueno, ¿y cómo tú sabes que tú eres bueno? Bueno, hay personas peores que yo. Ese es el criterio que ellos usan para saber si son buenos. Pero la Biblia nos enseña otra cosa.
Porque si tú te comparas con la perfecta santidad de Dios, tú te darás cuenta que no eres bueno y que solo Él es bueno. No te compares con otro hombre, compárate con Él. Cristo le dice, solo Dios es bueno, joven, ni tú lo eres, entiende, el único que merece ese calificativo es Dios, ni siquiera tú. Y en el 19 le dice Cristo Jesús, los mandamientos sabes. No adulteres, mandamiento número 7. No mates, mandamiento número 6. No hurtes, mandamiento número 8. No digas falso testimonio, no defraudes, mandamiento número 9. Honra a tu padre y a tu madre, mandamiento número 5. Cristo no cita toda la ley, pero los que cita pertenecen a la segunda tabla. Es importante aclarar algo aquí de nuevo. Cristo no le está diciendo a este joven que la salvación es por obedecer los 10 mandamientos, como lo voy a desarrollar más adelante. En lugar de eso, Cristo está mostrándole más bien que es imposible salvarse a través de la obediencia a los mandamientos. Mira, ustedes han visto el Sermón del Monte, Cristo nos muestra el espíritu de la ley, no solo la letra de la ley. Y Cristo usa estos mandamientos, dice, no adulterarás. Y según Jesús, si ya miras una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. What? Cristo dice, no matarás. Pero Cristo dice que si alguno aborrece a su hermano, ya ha cometido asesinato. ¿Quién no lo ha hecho en algún momento? No digas falso testimonio. Aquí pecó toda la raza humana, incluyéndote. Honra a tu padre y a tu madre. Cristo al mismo tiempo lo que le está mostrando, basado en el espíritu de la ley, es que es imposible salvarte por obedecer la ley. Pero miremos la respuesta del joven en el verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven está diciendo, si eso es el requisito, yo estoy al día. Y decía alguien, este joven parece ser sincero. Él decía, yo no creo que este joven venga con una actitud hipócrita o tratando de ganar a través de un juego de palabras lo que Cristo está diciendo aquí. Yo creo que este joven está siendo sincero con lo que está viniendo a decir, pero el punto es que está sinceramente equivocado. Al parecer está muy seguro de su bondad, pero al mismo tiempo está inseguro. Todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿por qué tanta inseguridad? ¿Por qué la pregunta? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le menciona los mandamientos. Sí, los he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿cuál es la duda? Hermanos míos, y eso es precisamente lo que sucede con aquellos que pretenden salvarse a través de su obediencia. Estos no tienen certeza que han hecho lo suficiente para alcanzar el cielo, están inseguros. A ver, tú le preguntas a alguien, ¿y qué tal si mueres hoy? ¿A dónde vas? Al cielo. ¿Y qué hiciste para ganarte el cielo? He sido bueno. ¿Y qué tantas obras tienes que hacer para entrar al cielo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 1000, 2000. Una vez le pregunté a alguien en el principio de mi conversión, usted sabe que cuando uno entra a ese primer año de conversión, uno se la tira de apologético y empieza a debatir con todo católico que se le atraviesa. Y estaban haciendo una misa. Yo le pregunto, ¿y dónde tú crees que fue fulano? Al cielo. Pero hasta donde yo sé, la misa es para sacarlo del purgatorio. Bueno, por si acaso. ¿No tienen certeza de que han hecho lo suficiente? Ok, te salvas por obedecer los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tienes que obedecer? ¿De qué manera? ¿Cuántas cosas buenas tienes que hacer? ¿Cuántas obras? 2, 3, ¿cuántas? Esa es la misma inseguridad que tiene el joven rico, quien intenta salvarse a sí mismo a través de su obediencia. Y él le dice, yo he guardado todo eso de mi juventud.
Y miren el 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme y toma tu cruz. Tú puedes meditar un poco en la respuesta de Jesús. No le dice, mentiroso. ¿A quién vas a engañar? Yo te conozco, tú no lo has obedecido a la perfección. Cristo responde de una manera espléndida. Le dice, el texto dice, mirándole, le amó. ¿De qué tipo de amor está hablando aquí? La Biblia dice que el Señor aborrece al pecador, lo detesta. Pero dice, le amó. Para entender eso no fue muy fácil, pero la idea de esta expresión es la siguiente. La idea de esta expresión es que Jesús sintió una profunda compasión por este joven, el cual estaba perdido en su propia moralidad. Lewis lo ilustra de la siguiente manera. Él dice, si mi esposa se va y me deja, a mí me va a doler mucho. ¿Por qué? Porque yo acabo de perder algo. Y dice Lewis, pero si yo dejo a Dios le duele, pero no porque Dios haya perdido algo, sino porque yo perdí algo valioso, o sea, a Él. Así que en la compasión de Cristo aquí es, oh, joven, tú no sabes lo que estás perdiendo. No es porque Dios siente una tristeza porque, ay, vale, se me acaba de ir un alma. No, qué tristeza. La compasión es por lo que este joven estaba perdiendo, o sea, a Él. Y Cristo le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Según el texto, el joven no lo hizo. Pero queremos decir nosotros que si el hombre hubiese vendido todo y lo hubiese dado a los pobres, habría entrado en el reino de Dios. Sería salvación por obras. Y la Biblia nos dice que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. De hecho, si ustedes leen esta historia en otro de sus textos paralelos que se encuentra en Lucas, previo a esta historia está la parábola del fariseo y el publicano. Y no está allí tampoco por casualidad. Y en la historia del fariseo y el publicano, recordarán al fariseo que llega y le dice al Señor, Señor, yo diezmo de todo lo que gano, no hago esto, no robo, no hurto, no tal. Y no soy como este publicano. Yo no sé qué tú vas a hacer conmigo, Señor. Pero nos dice que el publicano arrepentido y reconociendo su miseria, su pobreza espiritual, dice, oh, sé propicio a mi pecador. Y allí en conexión con esa parábola tenemos el texto que estamos leyendo hoy según Lucas. Así que aquí Cristo no está pretendiendo diciendo que la salvación es por lo que hagas. Y cuando entendemos esto, podemos ver claramente lo que a este hombre le faltaba. Pero antes de ver lo que a este hombre le faltaba, quiero seguir diciendo algo en relación a la obediencia a la ley para salvarse. Para que alguien pueda entrar al cielo por medio de la obediencia a los 10 mandamientos, debe obedecerlos perfectamente de la cuna a la tumba. ¿Quién aquí lo ha hecho? Ni mi sobrina de 1 año lo hace. Así que cuando Cristo le dice, una cosa te falta, lo que le faltaba a este joven era confiar en Jesús. Eso era. Él estaba confiado tanto en su propia bondad que si Cristo le dijera, ¿qué tengo que hacer para hacer la vida eterna? Bueno, confiar en mí. Él lo iba a tomar como que, ¿eso? Por eso Cristo lo expone de esa manera. Recuerden que según Pablo, la ley se encarga de mostrarnos la realidad de nuestra alma, lo impotentes que somos, los pecadores que somos delante de Dios. Hermanos míos, vender todo lo que tenía y darlo a los pobres sería más bien la evidencia de que él había removido el ídolo de su corazón para seguir a Jesús. Arrepentimiento.
Y esto es importante porque Jesús lo invita a creer en Él, pero también le invita a dejar todo por Él. Y esto nos recuerda que Jesús no solo tiene derecho a muchas cosas, sino que nosotros tenemos deberes con Jesús. No solo es reconocerlo como mi Salvador, es reconocerlo como el Señor de mi vida. Yo tengo un deber con Él. ¿Y por qué yo tendría algún deber con Jesús? Porque Marcos me dice, porque Él es el Hijo de Dios encarnado. Hermanos, sería imposible para este joven desprenderse de todas sus riquezas sin antes no confiar en Cristo. Esto en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Cristo está haciendo que este hombre tenga que lidiar con su Dios en violación al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es increíble que Cristo le presenta la segunda tabla de la ley. ¿Y saben por qué es increíble? Porque si tú no cumples la segunda es porque tampoco cumples la primera. Y esta es la evidencia de que tampoco cumplía la primera. Deja todo, le dice Cristo. Deja todo, ven, sígueme y toma tu cruz. Deja todo, le dice Cristo, para que puedas hacer de mí el único objeto de satisfacción y de adoración. Deja todo. Hermanos míos y amigos presentes en esta mañana, muchos están dispuestos a abrazar a Jesús como oferta de salvación, pero nunca sin desabrazar sus ídolos anteriores. Ay, mira, hay gente que me dice, mira, yo no creo en Jesús, no soy cristiano, porque hay que dejar muchas cosas. Y ustedes no lo dejan bailar, ustedes no lo dejan tomar, yo no puedo. ¿Por qué? Por eso es que es tan atractivo el Evangelio de la prosperidad. Sigue a Jesús y no hay necesidad que seas otro. Más nada. Abrazar a Jesús como la única oferta de salvación implica desabrazar otras cosas. Yo no puedo acercarme a Jesús con mis pecados, yo debo arrepentirme de ellos. Debo abandonar mi vida de pecado. No puedo. Es como si Cristo le dijese, mis amados hermanos, a este joven, imagina tu vida sin casas. Joven, imagina tu vida sin dinero. Joven, imagina tu vida sin tus carros. Joven, imagina tu vida sin tus sirvientes, donde solo me tengas a mí, joven. ¿Estarías satisfecho? Pastor Sugel Michelén decía, si Cristo no es todo para ti, Cristo no es nada para ti. O lo es todo Cristo o lo es todo Cristo. Porque si Cristo es solamente una parte de ti y no todo de ti, Cristo no es nada para ti. Cristo es solo un adorno, un accesorio para ti, que lo quieres simplemente para obtener lo que tú deseas. Muchos están usando a Cristo como un medio para lograr un fin, no como un fin en sí mismo. Cristo le dice al joven rico, déjalo todo. Que yo pueda ser el único objeto de tu satisfacción, que yo pueda ser el único objeto de tu adoración. ¿Significa esto que todos debemos ser pobres? No. Abraham fue muy rico. Job fue muy rico. David fue muy rico. José de Arimatea fue muy rico. El problema no está en eso. Estos hombres fueron muy ricos, hijos de Dios. Pero estos hombres, a la hora de la prueba, ellos estuvieron dispuestos a entregarlo todo por Dios, todo. ¿Recuerdan el caso de Abraham?
Dios le pidió que ofreciera a su único y a su amado hijo, a Isaac, a quien le costó mucho tenerlo y por quien esperó mucho. Y Dios le pide que se lo ofrezca como sacrificio. Y Dios detuvo el momento. Pero el punto aquí es ¿cuál? Que Abraham demostró, al ofrecer a su hijo al Señor, Abraham demostró que él no idolatraba a su hijo. Por eso lo ofreció de la manera en que lo hizo. Inclusive la Biblia nos dice que él tenía la esperanza que resucitara. Y él sabía que Dios era bueno en todo. Y aún sabía que lo que Dios le estaba pidiendo era bueno. Por eso él lo hace. Y Abraham le está mostrando que él no idolatraba a su hijo. Dios lo era todo para Abraham, no su hijo. Y esto no fue como una muestra de fe. Según la Biblia ya Abraham había creído. Esto fue un resultado de. Por eso les decía que lo que le faltaba a este joven era creer para poder abandonar todo, seguir a Jesús y tomar la cruz. Verso 22 de Marcos 10. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esta palabra afligido es la misma palabra que se usa cuando el Señor fue a Getsemaní, turbado por su sacrificio. Decía alguien, creo que este joven es el único que vino a Jesús y se fue peor de como llegó. Él vino entusiasmado y se fue afligido. ¿Ven lo que pasa cuando Cristo hizo allí una operación a corazón abierto? Y le tocó a su ídolo. Decía J.C. Ryle, muchos están dispuestos a abandonarlo todo para seguir a Jesús, excepto ese pecado querido con el cual ellos estarían dispuestos a entrar a la condenación eterna antes que renunciar a él. Muchos estarían dispuestos a renunciarlo todo por seguir a Jesús, menos ese pecado querido, con el cual no les importaría entrar a la condenación eterna, antes que abandonarlo. Al seguir a Cristo debemos abandonar aún ese pecado querido. Hermanos míos, ningún ser humano puede librarse de esa esclavitud por sí mismo. De allí las palabras de los siguientes versículos. En el versículo 23 al 27. Nadie puede librarse de esto por sí mismo. Y dice Cristo en el 23 en adelante. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de las palabras de Jesús. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos diciendo, para los hombres, cambió de ricos a hombres. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta frase que repetimos mucho está en el contexto de la salvación aquí. Y algunos dirán, los ricos. Recuerdo que hace años alguien en cadena nacional citó este pasaje para justificar más maldades. Y no, el problema no es con los ricos. Porque luego Cristo añade, porque para los hombres, universal, para los hombres, para toda la raza humana, es imposible salvarse a sí mismo. Imposible. Aunque los ricos son más vulnerables, sin duda alguna, a sentirse más satisfechos en sus riquezas, de tal manera que no son capaces de percibir lo impotentes que son. Ellos todo lo obtienen por sí mismos. Por eso es más difícil, pero este es un problema del corazón que sufren los ricos y el más pobre.
Por eso resulta más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Este era un dicho que se usaba para hacer alusión a algo que era imposible, como se usa mucho en los Estados Unidos. Mira, ¿sabes cuándo yo te voy a dar eso? Cuando le salgan pelos a las ranas. Bueno, algo así, imposible. Esa es la idea aquí. Para que no estén investigando que el ojo de una aguja, que si había una puerta en no sé dónde, que en Gostica, que se llamaba la aguja. No inventemos, que eso no está en el texto. Y la Biblia nos dice en el 27 y en el 28 de Marcos 10 que los discípulos se asombraron 2 veces y se asombraron de lo que decía Jesús. Y Cristo también dice, es imposible, pero es más fácil. Gracias, mi hermano. Es más fácil. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y para este joven rico, sin creer en Jesús, era imposible dejarlo todo y seguirle. Imposible. Y mire los versículos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, vamos a leer el 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, ya apareció Pedro. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando ustedes leen el texto paralelo de Mateo, Pedro dice luego de esto, ¿y qué recibiremos? Y la versión en inglés dice, ¿y qué de lo mío? Yo no quiero pensar que Pedro se está tratando de comparar con el joven rico aquí. Él no lo dejó, nosotros hemos dejado todo y lo hemos seguido. Pero a pesar de eso, Jesús no viene, acá Pedro. ¿Cuánto tiempo has estado conmigo, Pedro? Y todavía haces estas preguntas. No lo hace. ¿Verdad que no? Jesús le dice en el 29 y 30. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí, no olviden eso, y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Pastor, hasta ahí estábamos bien. Y en el siglo venidero la vida eterna. Estos sin duda alguna son los versículos favoritos del Evangelio de la Prosperidad. Pero son versículos que cuando son vistos en su verdadero contexto son hermosos. Hermanos míos y amigos, sin duda alguna este texto nos muestra que seguir a Cristo también tiene su recompensa. Una recompensa aquí y allá, en este siglo y en el siglo venidero. Hermano mío y amigo, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento por tus pecados, seguramente vas a perderlo todo, pero también vas a ganarlo todo. Y noten esto, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí del Evangelio, que recibirá estas cosas. Yo quiero explicar qué se trata eso, porque no se trata de dejar a tu esposa, no se trata de abandonar a tus hijos. Algunos pueden decir, bueno, ¿y usted por qué anda de misiones sola y su esposo? La Biblia me dice que el que no deje esposo no es digno de mí. No, eso no está diciendo eso. Recuerden el contexto en el que nuestros hermanos están viviendo. Judíos convertidos al cristianismo inmediatamente eran desheredados, fuera de la familia. Iban a perder muchas cosas al convertirse al cristianismo. Y Cristo va más allá. Cristo también nos habla acá de aquel que deja todo aquello que lo aleje de él mismo y que lo lleve a pecar. Eso, el que abandone eso, obtendrá esto aquí y en la vida eterna. Hermanos, todos los cristianos vienen a formar parte de una gran familia. Una gran familia que va a suplir por mucho lo que tú pierdas de tu familia terrenal. Hermanos míos, lo que obtendrás será mucho más satisfactorio de lo que has perdido. Jesús aquí promete cosas para la vida eterna y para esta vida. Hermano mío,
Cuando partas de este mundo caído, disfrutarás de una comunión deleitosa con Dios por los siglos de los siglos. ¿Quieres más? Si esto no mueve tu corazón, puede ser que tengas una actitud como la del joven rico. Eso es mejor que una buena casa, un carro, dinero. Y Cristo le dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución. Esto yo lo he podido experimentar en mi propia vida, pero lo vi con más luz cuando estudiaba este pasaje. Por la gracia del Señor he podido viajar a otros países y conocer a otros hermanos. Y al moverme a otros lugares, hermanos que apenas conociéndome, entregaban las llaves de su casa, como si yo fuera su hermano o su hijo. Hermanos que sin conocerme mucho, me han ayudado económicamente para continuar mis estudios teológicos y otras cosas más. Todo por ser su hermano en la fe. Aquí mismo en esta iglesia he recibido muchas cosas. Dios me ha dado hijos, me ha dado madres, me ha dado muchas cosas. Una recompensa aquí y una recompensa todavía más gloriosa allá. Repito, al seguir a Cristo tendrás que abandonarlo todo, pero también vas a ganar mucho. Y esa es la parte que me temo que muchos de ustedes no ven. Lo que ganamos al convertirnos al Señor, al abandonar nuestros pecados y seguirle a Él y tomar la cruz. No estamos viendo los versículos 29 y 30. Y Cristo termina estas palabras. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Sin duda alguna este es un texto muy oscuro dentro de estos versículos. Discutiendo con un hermano, creo que esta es la idea que el texto, a la que el texto nos quiere llevar. Y es como si Cristo le dijera a Pedro, porque esta palabra es una respuesta a Pedro. Como si les dijera, ustedes lo dejaron todo por mí. Pero probablemente otros vendrán después de ustedes que serán primero que ustedes o primero que muchos. O como lo dijo William Hendrickson hablando de este versículo, que tomen nota de esto los discípulos, que siempre estaban disputando acerca de los rangos. Muchos primeros serán postreros y los postreros primero. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron, Señor, y puedes acercar aquí y sentar a tu lado? Otro cuchillazo al corazón. Ante la respuesta de Pedro, hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos? ¿Qué de lo mío? Bueno, Pedro, van a recibir esto, bendiciones aquí y allá, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Quisiera concluir con las siguientes palabras luego de ver nuestro texto. Hermanos, este texto no se trata de solamente abandonar las riquezas. Este texto se trata de mostrarnos quién es la verdadera riqueza. Dios quiere darte todas sus riquezas y esta riqueza es Jesús. Él es el gran tesoro. Él es el centro del cristianismo. Él es la piedra angular. Él es todo sobre todo. Pero el obtener esta riqueza que es Jesús establece un requisito y es que abandones todo lo que intenta sustituirlo a Él como la mayor riqueza. Todo. Hermano, Cristo es el regalo de Dios a los hombres a través del cual se puede llegar a Dios. Eso es Cristo. Para entrar al reino de Dios
Reino en el cual toda la riqueza es Jesús. Mira, el cielo no sería hermoso si Cristo no estuviera ahí, dijo alguien. ¿Qué sentido tendría morir e ir al cielo si Cristo no va a estar allí? ¿Qué sentido tiene mi fe si esta no se centra en Cristo, que es mi mayor riqueza? ¿De qué servirían las calles de oro y las puertas de plata si las hay, si Cristo no está allí? Qué aburrido sería el cielo sin Él. Voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero qué horrendo sería el cielo sin Cristo. Hermanos, no valdría la pena ir al cielo si Jesús no va a estar ahí. Yo no quiero ir al cielo si Él no va a estar ahí. No quiero. Él es la luz, Él es la belleza del universo. Yo no quiero seguir siendo cristiano si Cristo no es el centro de esto. Cristo es la mejor riqueza entre cielo y tierra, y por esa riqueza vale la pena abandonarlo todo. El joven rico pensaba que lo había ganado todo. ¡No! Esos son migajas, eso no es nada. Él, frente a ti, la mayor riqueza. Como Jesús es nuestra mayor y única riqueza, por ello debemos abandonarlo todo por Él. Por eso Cristo le dice: Pedro, tú ni te imaginas las grandes riquezas que has obtenido por dejar las redes por mí, Pedro, en esta vida y en la venidera. Así que no importa este joven, esa es la expresión de compasión que sintió Cristo anteriormente por él. No porque Dios perdió algo, ahora entiendes por qué, por lo que este joven perdió. Este joven podía gozar de una riqueza temporal y ficticia en este mundo y luego habitar por el infierno, en el infierno por la eternidad. Ahorita hablaba con un hermano y hablamos acerca del infierno y decía que en el infierno hay una continua expectativa. Dolor. ¿Será que mañana termina? No. Dolor. ¿Será que mañana terminará? Dolor. ¿Cuánto faltará para que termine? ¿Y sabe qué? Nunca terminará. La mayor riqueza es Él. Y esto implica dejar todo aquello que es pecaminoso. Esto implica dejar todo aquello que estamos amando más que a Dios, incluyendo tus hijos, tu esposa, tu esposo, riqueza, lo que sea. Nada ni nadie puede sustituir a Dios. Esa es la mayor riqueza. Es el reemplazo de Cristo por otra cosa, lo que se nos condena aquí. Decía alguien: qué necio es el que cambia el oro por la paja. Qué necio es el que cambia un reino por un plato de lentejas. Qué necio. ¿Recuerdan lo que pasaba según la historia que nos contaron a muchos que le hacían a los indígenas, a los indios? Que les cambiaban, creo que era oro por espejitos. A ellos les sucedió eso por ignorancia. Pero tú estás reemplazando el reino de Dios por un plato de lentejas con toda responsabilidad. Nada debe ni puede reemplazar a Cristo.
Él es la perla, Él es el tesoro, Él es lo más preciado, el Hijo amado de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor de nuestras vidas, el Rey del universo. Él es, y solo Él debe ser nuestra mayor riqueza. Y cuando Cristo sea tu mayor riqueza, tú estarías dispuesto a abandonarlo todo por Él. Mientras Cristo no sea tu mayor riqueza, tus hijos, tu familia, tu dinero, seguirá siendo tu ídolo y tu paz. Pero si Cristo es mi tesoro, puedo tener riquezas, porque Dios me las puede conceder. Dios es bueno en eso. O puedo estar en pobreza, pero yo seguiré poniendo mi mirada en el Dios de la dádiva y no en la dádiva, porque yo he entendido quién es mi tesoro. Yo he entendido dónde está mi riqueza como cristiano. Espero tú no salgas afligido como el joven rico hoy, sino con una esperanza de reconocer tu impotencia para salvarte a ti mismo, de venir a Cristo abandonando tu pecado, inclusive, y escúchame bien que estás aquí, inclusive ese pecado querido que tú tienes. Si no lo abandonas colocando tu esperanza en Él, tú no estarías dispuesto a lo que Cristo le pide al joven rico luego, a seguirle y a tomar la cruz. Y me temo que la razón por la que muchos no han estado dispuestos a seguir a Jesús verdaderamente y a tomar su cruz es porque no han estado dispuestos a abandonarlo todo por Él. Hermano mío, que nada reemplace a Cristo. Nada. Nada. Eso sería como reemplazar un maletín de millones de dólares por un paquetico de billetes de Monopolio. Cristo ha de ser nuestra mayor riqueza. Debemos dejar todo aquello que es pecaminoso y que intenta suplantarlo a Él, sin importar el nombre que lleve. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ir al cielo. Y me temo que algunos, su deseo de ir al cielo es por esto. Ya no quiero sufrir más en esta tierra. Mucho sufrimiento. Si aquí pasamos hambre, me imagino que allá no habrá nada que pasar hambre. O eso debe ser hermoso. Hermosísimo. ¿Cuánto me hace falta a mí? Me imagino jardines, esto. Yo espero que tú quieras ir al cielo para ver a Jesús, para ver cara a cara a aquel que tomó tu lugar en la cruz y poder amarle, adorarle por la eternidad. Por eso es que Cristo dice, no hay quien no reciba recompensa aquí y en el siglo venidero. ¿Y cuál será la del siglo venidero? Yo mismo. Yo mismo. Soy esa riqueza de la cual gozarás a la plenitud. ¿Vieron lo que perdió el joven rico? Quien no quiso dejar nada, perdió todo. Y los discípulos, quienes dejaron todo por seguirlo, quienes se quedaron sin nada, inclusive familia, lo ganaron todo. La mayor riqueza, que es Cristo. ¿Es Cristo tu mayor riqueza? Oremos.